Ahora lo autoriza Benítez, ya se juega el fútbol, hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Una tarea muy difícil, pero que por lo pronto ha cumplido con creces el argentino. Y el toque para Franco. Costa que va encarando por el costado izquierdo. Tiene Hernán Pérez. ¿Y cómo resuelve Hernán? La pausa, el juego para Guillermo. Auche y el lanzamiento. Arriba, Fino quieto. Sacó la mano derecha a tiempo, la tiró hasta arriba y tiró. Otra vez se la queda Verdún por el costado izquierdo. Ahora se mandó al Alborno, enganchó Verdún y después a trabar fue Saborido. Se la queda Milton, que bien limpió, le pegó Maciel. Respondió arriba los rebotes. ¡Increíble! Se lo pierde Alborno, una chance inmejorable fue Edgar González. La dejó viva para la contra, cuidado con esta, buen enganche de Edgar. González mete pase para Milton. Maciel puede plantear mano a mano por ahora porque está retrocediendo la defensa, hace una pausa, juega por el costado derecho, que bien abrió, qué buena pelota. Céspedes control, Céspedes remate. Afuera el tiro de Céspedes. Aquí la maneja Hernán Pérez, Alonso la rebota de una para el frente, Franco la controla, Franco perseguido por la marca, tocó para Hernán que se mete al área, Hernán Pérez engancha y le pega, tocó primero para Auché, el tiro de Auché a las manos de Fino quieto, surgen las palmas y muchas tomadas de cabeza también le pegó Auché, Barrientos. Sí, muy diferente a lo que habíamos observado en la primera parte, donde el equipo visitante, a ver. Bueno, va al centro de vuelta, busca por los aires, Clementino. La elección de Troadio, simplemente el lanzamiento arriba de Franco contra el área, ojo con Clementino, ganó de vuelta, la bajó para Auché, cerca, muy cerca, demasiado cerca del palo derecho. Ojo que no desmeritamos para nada la presencia de Arce, ¿no? O sea, es correcto para... Probó Auché y si se mete es un golazo, arriba, al techo del arco el mago Guillermo, sacó el conejo de la galera y casi clava con un zapatazo el segundo. Pasó el jugador, pero no la pelota en esta, al revés. Sí. Le pega a Wildo, a cargar general, busca con el centro al área, el envío es de Alonso. ¡Clementino! ¡Gol! De General Caballero de vuelta con la fórmula repetida. Maneja la situación, la pelota, el control de juegos del equipo de Villarrica ahora con el balón, pero sin poder progresar con certeza. Se encuentra Núñez destapado para adelante, la rebotó. Y aquí, ¿qué se cobró, mi querido Barrientos? Salió una tarjeta de color. Sí, una infracción contra Alborno. Y se anula la tarjeta amarilla porque fíjate. Ah, sí, se va Heinze. No. Adiós. Tampoco vio mucho tiempo. No, en 5 segundos. Miró y chao, la decisión ya está. Se va expulsado. Va a cambiar la tarjeta. Y hay partido, ¿eh? Sí. 36 minutos y se da esta situación. Alan Méndez por el costado, la maneja, la aguanta, la sostiene Guaireña, pero sin poder penetrar. Y de hecho recupera Auché, la dejó en juego. No salió el bombazo, estaba adelantado Fino quieto. A enhebrarla, a hilvanarla por el costado entonces con Saborido, con Clementino, se aceleran, puesta el tercero, tiene dos opciones Saborido, Clementino y Teodoro, Clementino dentro del área, Fino quieto, Teodoro. De General Caballero, Teodoro Arce llegó. Y el pase largo para Patito Verdún. Buena respuesta defensiva como en toda la noche de Navarro. Se acabó el partido. Así lo marca Derlis Benítez. Solo palmas surgen en Mallorquín ante su gente.